Buenas, Astro Community. Vengo con el prometido video de Júpiter en Cáncer. Voy a tratar de explicarles este tránsito que nos va a acompañar hasta el año próximo, hasta principios de julio del año próximo. Por eso, siento que está bueno hablar de estos tránsitos porque nos dan la posibilidad de conectarnos con ciclos que son un poco más lentos desde esta necesidad que tenemos ahora como humanidad de que las cosas se resuelvan en la inmediatez y que pensamos que con un tránsito o una luna llena o tal evento específico nuestra realidad va a cambiar de inmediato y no nos damos cuenta que en realidad pertenecemos a esta naturaleza cíclica que tiene procesos madurativos y que estos ciclos muchas veces duran mucho tiempo. En este caso, los tránsitos jupiterianos duran alrededor de un año. Venimos del tránsito de Júpiter en Géminis, que estuvo alrededor de un año, y el 9 de junio del 2025, hace unos días, Júpiter ingresó finalmente en el signo de Cáncer. ¿Qué significa todo esto? Como siempre, vamos primero a desglosar sobre qué significa Júpiter y luego sobre qué significa Cáncer, y después nos vamos a meter en todo el mundo reflexivo a hablar un poquito más profundo sobre lo que trae este tránsito. Cuando hablamos de planetas, recuerden que hablamos de funciones, hablamos de verbos y tenemos que pensar en qué hace Júpiter como tránsito, qué es lo que genera en nuestras vidas lo jupiteriano. Bueno, pues Júpiter expande. Por donde pasa Júpiter, lo que haya ahí lo expande. Funciona como una especie de lupa. Es como que pone algo ahí que agranda la situación. Entonces, en astrología tradicional, esto se puede ver como algo más benéfico. Júpiter es el gran benéfico y trae, en teoría, para el inconsciente colectivo, la sensación de abundancia. El tema es que cuando yo pongo la lupa y algo se agranda, eso que puede estar ahí puede ser algo que me sea favorable en el momento o no, por lo contrario. Entonces eso también va a empezar a exacerbarse, esa energía va a estar en demasía, por lo cual no siempre tiene esta connotación de, ok, es un tránsito benéfico, sino que simplemente tomarlo como expande lo que hay. En este caso va a expandir el mundo canceriano. También la energía jupiteriana tiene que ver con canalizar la energía, ¿no? Como llevarla de un lugar al otro y guiar, ¿no? Tiene esta cosa de el maestro, Júpiter es el gran maestro, el gurú que ya tiene sabiduría y que por eso tiene la capacidad de poder guiar. Un Júpiter en Cáncer, la connotación canceriana, nos vamos a ir a esto, ¿cuáles son las cualidades cancerianas? Lo canceriano es lo blando, es un signo de agua, entonces tiene más que ver con la ternura, tiene más que ver con nuestro mundo emocional, con el sentir, con la sensibilidad, con nuestros mundos internos. Lo canceriano tiene que ver con el origen, con la familia, con las raíces, con el apellido, con la pertenencia, con aquello que fue mi pasado, las memorias, la nostalgia, la calidez y sobre todo la nutrición, ¿no? Ese espacio que yo tengo que es seguro y cálido donde yo siento que puedo crecer sin ningún tipo de peligro. Entonces, todas esas son connotaciones de la energía canceriana. Ahora vamos a ir al tránsito específico. Venimos del tránsito de Júpiter en Géminis. ¿Qué significó esto? Que tuvimos un año para expandir nuestra mente, para probar un montón de cosas, para tener acceso a un montón de información, a veces un exceso de información que se termina convirtiendo en una sobreinformación donde yo no puedo hacer ningún tipo de síntesis porque todo el tiempo tengo un estímulo, sobre todo a nivel intelectual y mental. Lo geminiano es aquello que está buscando todo el tiempo las multiplicidades de caminos, no se cierra ninguna, no sigue ninguna a largo plazo, sino que tiene más esta inconstancia y esta intermitencia y se empiezan a cruzar los caminos. Como dije en un vivo que hice ayer, representa un poco como esta biblioteca que tengo llena de libros y que de pronto me agarré un librito y me lo leí, me leí el primer capítulo, lo dejé, solté, agarré otro, me leí el tercero, ni siquiera en orden, y me voy leyendo un poquito de info de cada libro, pero no termino de profundizar en ninguno. Por lo cual está buenísimo porque accedo
a un montón de información y me vuelvo como una esponjita. Lo geminiano tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? Cuando estoy en un estadio geminiano me vuelvo aprendiz. Entonces, en ese sentido, con un tránsito de Júpiter en Géminis, lo que se expandió fue nuestra capacidad de volvernos aprendices. Y está buenísimo también en el sentido de que mucho de eso lo puedo hacer desde una connotación liviana, si realmente estoy en contacto con esta energía que me propone lo geminiano, que es más lúdica y que entonces me permite más probar los distintos caminos de la vida, pero desde un juego, ¿no? Como no me tomo las cosas tan en serio, entonces empiezo a jugar. Y desde ahí entonces pruebo y pruebo una cosa y me cansé, me aburrí, pruebo la otra, me cansé, me aburrí, pruebo la otra. Y si realmente me lo tomo como un juego, va a estar buenísimo, bienvenido sea. El tema es que, de vuelta, ahí no hay profundidad, no hay síntesis, no hay sabiduría encarnada. Se va a quedar en un estado superficial, si se quiere, porque no llego a entrar en la profundidad de encarnar esa sabiduría, de hacerla cuerpo, de vivir todo un proceso que me permita que aquello que yo integré desde la teoría se vuelva realmente a partir de la práctica y de un proceso interno y madurativo parte de lo que soy. Entonces, todo este tránsito geminiano, de vuelta, nos permitió abrirnos, abrir canales, crear conexiones. Lo geminiano crea puentes entre una cosa y la otra, conexiones cercanas. Tal vez tuvimos temáticas también con hermanos, vecinos, roomies, primos, porque son esas conexiones cercanas que de alguna manera están bien cerquita nuestros y cómo representa lo geminiano también eso, ¿no? Si no es así, también esto de crear conexiones a nivel intelectual con otras personas. Ahora, cuando viene lo canceriano, empieza a haber un código cerrado. Todo aquello que se abrió y que yo experimenté de manera curiosa en mi entorno inmediato. Es decir, supónganse que yo era un niño, ¿no? Porque esta es la energía geminiana, la energía del niño que viene a explorar su entorno inmediato, empieza a descubrir el mundo y se da cuenta que hay un montón de cosas que lo rodean, entonces empiezo a acercarme y a querer tocar eso porque, wow, ¿no? Como que quiero experimentar qué es lo que hay alrededor mío, entonces voy experimentando curiosamente ese mundo y con esta emoción del niño, ¿no? Ahora, acá ya experimenté tanto que empiezo a cerrar. Empiezo a crear una especie de círculo, vamos a ponerle esta imagen, que hay un círculo donde yo empiezo a discernir y donde empiezo a repetir. Lo que tiene lo canceriano es la repetición que me lleva a que si yo hago algo de una manera repetida, eso se termina transformando en algo que es conocido para mí. Y si eso es algo conocido para mí, me va a empezar a manifestar en mi inconsciente que eso conocido es algo que me identifica, entonces yo pertenezco a eso, ¿no? Entonces empiezo a crear estos códigos donde aquello que repito me identifica, entonces ahí yo me siento seguro, segura. ¿Por qué digo esto? En este proceso de discernimiento, donde yo abrí un montón de cosas, experimenté un montón de caminos, empiezo ahora a seleccionar y a decir, ok, vamos a cerrar este código. Esto que está acá dentro del círculo me pertenece, me identifica y me da seguridad. Esto que está acá fuera del círculo, no, y atenta contra mi seguridad porque me es desconocido, por lo cual me representa un peligro. Recuerden que los seres humanos nos desenvolvemos en la vida como si fuéramos animalitos, en el sentido de que tenemos, ¿no?, nuestra parte que es más reptiliana, más animal, tenemos también nuestra parte que es más filosófica y que puede racionalizar todo y discernir, ¿no? Pero muchas veces a nivel inconsciente actuamos más desde nuestra parte reptiliana que desde nuestra parte filosófica. No está bien ni mal ni una ni la otra, simplemente tenemos que reconocer que somos animales y que muchas veces actuamos desde ahí, desde nuestra biología interna. Y nuestra biología interna siempre va a pulsar por buscar espacios donde nos sintamos seguros, seguras. Entonces, cuando yo empiezo a cerrar estos códigos y empiezo a sentir que esto me identifica y me pertenece,
ese lugar se va a volver mi lugar seguro. Ahí adentro yo me voy a sentir protegido, protegida, y el afuera va a pasar a representarme un peligro, porque es lo desconocido. Esto pasa en los sistemas familiares, ¿no? Cuando yo pertenezco a un sistema familiar, tengo estas raíces que compartimos, este apellido que compartimos, la sangre que compartimos y que me hace pertenecer. La pertenencia es algo típico canceriano. Me hace pertenecer a ese clan, a esa tribu. No importa cómo funciona ese sistema familiar, si es correcto o incorrecto desde nuestra mente dual que etiqueta y le pone juicios a todos. Lo que va a importar es que yo pertenezco a ese lugar, por algo nací ahí, por algo tengo ese origen. Y probablemente en mi sistema familiar se dieron cosas repetitivamente a lo largo de toda mi infancia, de mi niñez, que yo al hacerlas de manera ritualizada, las volví parte de mi cotidianidad, las volví algo conocido y por ende eso va a ser un código que me es familiar y ese código que me es familiar me va a dar seguridad, calma, porque entonces eso es lo conocido, ¿sí? Ahí no hay algo que atenta contra aquello que yo soy. Yo me doy cuenta que puedo desenvolverme de forma segura, en confianza, cuando estoy en ese entorno íntimo que comparte los mismos códigos que yo. Y esto va para la familia, porque es donde primero se da este código canceriano. De hecho, lo canceriano representa también a la madre, al útero. Es todo aquello que está ahí cerrado, nutriendo y que protege y que nutre de la manera en la que puede, porque esa es otra historia, pero ese es el código canceriano. Ahora, después esto yo lo puedo trasladar a otros sistemas donde también voy a repetir un poco lo mismo, a otros tribus, comunidades, clanes que voy armando donde yo sienta que puedo compartir estos códigos en común repetitivamente hasta que eso se vuelva costumbre, tradición, entonces ahí yo me siento completamente seguro, segura y es donde voy a depositar mi identidad. ¿Por qué digo todo esto? Lo jupiteriano, si bien es aquello que expande todo y que genera este exceso de energía por donde pasa, también representa un poco la dirección y el sentido, ¿no? Hacia dónde se dirigen las cosas como flecha, hacia dónde me dirijo yo como humano, cuál es la brújula, ¿no? Que me mueve. Y lo que yo siento con un tránsito de Júpiter en Cáncer es que entonces ahora la flecha se dirige hacia nuestros mundos internos. Se dirige hacia esa parte que es más vulnerable y que intentamos proteger justamente para no exponernos frente a tanta vulnerabilidad, como ese cangrejito que se queda ahí protegido en su casa porque tiene miedo a lo que le pase en el afuera, entonces termina poniendo una especie de coraza para proteger toda esa blandura que en realidad lo representa, ¿no? De lo que realmente está hecho, que tiene que ver con su esencia. Un poco que todos somos cangrejitos por la vida y tenemos esta ternura y esta sensibilidad y esta calidez y este amor interno, esta energía que es más cálida, maternal, blanda, tierna, que para sobrevivir en la vida nos fuimos como disfrazando. Obviamente las personas, paréntesis, que tienen energía cáncer o que tienen una luna fuerte, una luna en casa 1, que tienen un ascendente cáncer, un sol en cáncer, esto lo pueden llegar a sentir mucho más, ¿no? Pero digo, en general siento que todos los humanos tenemos esta parte nuestra blanda que la fuimos como de alguna manera endureciendo para poder sobrevivir y para poder protegernos frente a todo lo que nos representó vulnerabilidad. Y porque también hay una connotación a nivel colectivo de que ser tierno o ser cálido o sentir es ser débil, ¿no? Como que está todavía teñido como debilidad, si bien cada vez hay más espacios para poder conectarnos con estos mundos internos, para poder conectarnos con nuestras emociones, sobre todo para las personas que tienen mucha energía masculina o para el hombre como tal, ¿no? En la sociedad el hombre como tal es como, bueno, el hombre no llora. ¿Y qué pasa? Sí. ¿Qué pasa si el hombre empieza a llorar, ¿no? Creo que es un tránsito súper, súper propicio para poder conectarnos con nuestra sensibilidad y dejar que eso
sea nuestra brújula, que nuestro sentir sea la brújula. Entonces acá va a cambiar esta modalidad en la que yo me estaba moviendo como a través de la mente, siendo esa brújula mental y racional y lógica la que me llevaba tal vez de un lado al otro y la que buscaba expandirse a nivel intelectual y racional, ahora va a ser la brújula del corazón, ¿no? Como que ahora va a haber algo que es el sentir interno lo que me lleva a moverme. Acá siento que tiene mucha importancia el pasado. Y bueno, habiendo estudiado un poco del mundo de la biodecodificación, entendemos que nuestro pasado no es que nos condiciona como tal, no vamos a echar la culpa a nuestros padres, madre, padre, ancestros, abuelos, no les vamos a echar la culpa de lo que ellos hicieron por lo que nosotros somos, pero sí comprendiendo ese linaje, yendo hacia atrás en esa historia y observando con perspectiva, que eso es algo que hace Júpiter, observa con perspectiva y a distancia las cosas, voy a poder revelar un montón de cosas que se dieron en ese árbol genealógico y probablemente en el pasado, ¿no? Y antepasados que se vinieron repitiendo entre una generación y otra, que se terminaron convirtiendo en mandatos familiares y que para quien yo soy ahora y para la capacidad que tiene mi espíritu y mi conciencia de ser en este momento preciso de la humanidad, eso me termina de alguna manera limitando y condicionando las posibilidades de mi ser. Entonces, al poder ir hacia atrás, lo que hago es no buscar culpables, sino buscar la posibilidad de resignificar. A mí me encanta la palabra resignificar, porque es eso. Cuando yo resignifico, no estoy buscando echar culpas, ni tampoco me quedo en un lado de víctima. Como no es, bueno, porque todos ellos hicieron esto, yo ahora soy esto o no soy esto, sino que es, ok, pasó de tal manera, la historia sucedió de tal manera, tanto familiar como también de dónde provengo origen a nivel país, ciudad, o sea, qué historia hubo en todo eso, en todo el pasado, en todas mis raíces, que hace que yo sea la persona que soy hoy. Y cuando yo empiezo a ver que esa historia se dio de cierta manera y empiezo a descubrir que hay ciertos patrones que se repitieron una y otra vez, que otra vez lo hicieron desde un lugar biológico para poder sobrevivir, hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tuvieron en ese momento, pero que tal vez yo soy el agente de cambio y que puedo, alumbrando ese árbol, alumbrando esas raíces, resignificar la historia. No porque yo venga a ser la salvadora, el salvador de todo mi árbol y porque yo tengo que cargar con toda la sanación del linaje, pero sí un poco hacerme responsable de mi propia vida. Y cuando yo me hago responsable de mi propia vida, puedo liberar cosas que son mías, pero que probablemente también son de mi sistema familiar y de mi árbol genealógico. Entonces, el tránsito de Júpiter en Cáncer para todos a nivel social, siento que es una recontra oportunidad para poder poner la mirada en lo genealógico, para ir hacia atrás, para tener esa revisión hacia atrás, que no significa retroceder, ojo, no me voy hacia atrás pensando en, vuelvo al pasado y me vuelvo a enterrar y sigo revolviendo la mierda del pasado. No significa eso, significa ir en retrospectiva hacia ese lugar de origen para mirarlo con distancia y desde esa observación con distancia entender qué verdades se me revelan para poder cambiarlas, transformarlas de ser necesario para que todo pueda fluir de una manera más armónica tanto para mi bienestar como para de las personas que me rodean o quienes forman parte de ese sistema. Entonces, los jupiterianos siempre lo que va a buscar es la trascendencia, es la expansión del ser. Y lo canceriano va a buscar conectarnos con nuestros mundos internos. La expansión del ser se da cuando realmente vuelvo la mirada hacia mis adentros. Cuando me vuelvo a conectar con ese niño, niña, que tal vez me parece frágil, pero que contiene más verdad de la que me puedo imaginar. Esto lo dije ayer, lo vengo diciendo y lo voy a seguir repitiendo. Somos niños envueltos en disfraces de adultos. Estamos intentando resolver la vida de adultos todavía con un montón de cosas que nos quedaron
como bloqueadas o atrapadas en esa niñez que no resolvimos y que al no resolverlas entonces nos las llevamos a nuestra adultez. Cuando tengo entonces esta posibilidad de viajar a mi pasado, ojo, también pueden pasar estas cosas de viajar a literalmente como un viaje largo hacia el punto de origen, hacia esas tierras de donde yo vengo o de donde vienen mis ancestros. Esto es algo que también se puede dar con este tránsito. Obviamente, a nivel personal les va a tocar en alguna parte específica de su carta, entonces esto puede llegar a ser mucho más específico. Pero sí puede pasar que se estén moviendo esas cosas, ¿no? Que tengan que ver con viajo al punto de origen y lo puedo hacer de una manera literal o lo puedo hacer de una manera simbólica. Cuando yo viajo a ese pasado y lo puedo observar, creo que la propuesta de este Júpiter en Cáncer es que lo observemos con amor. Y a su vez, al observarlo con amor y con perspectiva, como les decía antes, tengo la posibilidad de cambiar eso y que no se vuelva una repetición constante en loop. Porque eso es algo que venimos haciendo hace años los seres humanos, repitiendo las cosas en loop. De hecho, paréntesis para las personas que me siguen, que son de Argentina, Argentina tiene el sol en Cáncer. Y tenemos esta cualidad de lo canceriano en cuanto a la pertenencia, ¿no? Tipo, el mate. O sea, digo, estoy acá en México y estoy hablándoles tomando un mate, es algo que nos representa en el mundo. Messi, el fútbol. Hay cosas que llevamos como bandera, esta cosa como de soy argentino y esto son mis costumbres y esto me da sentido de pertenencia. Pero fíjense como también siempre estamos adentro del útero de la madre y no salimos y repetimos y nos quedamos en el pasado y nos quedamos en la nostalgia, el tango y todo lo que es hermoso porque a través de la nostalgia también hacemos arte y resignificamos, pero nos quedamos siempre como en el pasado y en esa repetición, el loop constante. Y ojo que Argentina también tiene Júpiter en casa 1, que la casa 1 es la casa del ascendente, o sea, es donde empieza el ascendente y es la parte más individual de la carta, ¿no? Entonces, cuando hay un Júpiter en casa 1, como tiene Argentina, hay una cualidad expansiva tremenda, esto de expandirnos al mundo, que un poco está pasando, ¿no? Los argentinos nos estamos expandiendo a todo el mundo, somos los viajeros que estamos en todos lados, si bien está pasando entre todo el mundo, ¿no? Que se generan más estas conexiones. Pero tiene esta capacidad de ser un país completamente abundante, porque lo jupiteriano tiene que ver con la abundancia y con la expansión, pero muchas veces se termina yendo hacia el fanatismo. Entonces, cuando es esto que les hablaba antes de lo exagerado, lo que hay en demasía, cuando hay un Júpiter que expande las cosas, eso se puede volver una exacerbación de aquello que está ahí. Entonces, me empiezo a fanatizar y me quedo en loop repitiendo eso porque ahí anclé mi identidad, eso me termina volviendo fanática y no me muevo de ahí, entonces no me doy la posibilidad real de expandir que en realidad sí tengo como cualidad inherente. Esto lo digo porque, de vuelta, me puedo quedar en ese pasado revolviendo la mierda durante mucho tiempo. Me puedo quedar en este mundo así como de lo tradicional y la repetición y la costumbre y el pasado y la historia y la nostalgia. O puedo usar el pasado como punto de referencia para resignificar mi historia y luego seguir expandiendo el ser. Yendo a otra cualidad de lo canceriano, que es un poco lo que les venía también diciendo al principio, lo canceriano nos conecta con nuestro mundo sensible, con esta parte interna que tiene un poco de miedo de mostrarse. Por eso la energía canceriana muchas veces necesita de generar confianza, porque solo en la confianza es donde yo puedo mostrar mi intimidad sin sentirme vulnerado o vulnerada. Y la propuesta de este Júpiter en Cáncer es que creemos más espacios de intimidad, que volvamos a conectar con esas pequeñas cosas que realzan el amor, que realzan lo tierno. Si hay algo que tengo que pensar como imagen de un tránsito Júpiter en Cáncer, la ternura como bandera, ¿no? Como realmente este barquito que empieza a navegar hacia un nuevo horizonte porque cambió de signo, entonces Júpiter va a buscar siempre un nuevo horizonte para conquistar y a
ver qué me trae ese viaje en el medio y qué sentido voy ganando a lo largo del viaje. En este momento piensen que este Júpiter es un velero que emprendió viaje y que está en el territorio de las aguas, ¿no? Antes éramos ahí medio un pájaro volando por los aires y ahora nos fuimos al mundo de las aguas. Hay un velero navegando por estas aguas y ese velero, esas velas, están hechas de ternura. Esto parece muy hippie y demasiado simbólico, pero siento que con la imagen nos podemos llevar a lugares más profundos que nuestro inconsciente los puede entender. Entonces, cuando yo me dejo realmente atravesar por esta ternura, cuando yo me vuelvo a conectar con el amor, cuando yo me permito sentir y entrar en mis mundos internos y dejo que eso sea lo que me guíe, eso sea mi timón, voy a poder navegar esas aguas con mucha más entrega y menos resistencia. Si yo me quedo en un mundo completamente lógico-racional, sobre todo para las personas que tenemos mucho aire y que tal vez vamos más racionalizando la vida, voy a seguir siempre alejada de mi corazón y no va a haber coherencia, porque al fin y al cabo lo que buscamos siempre es la coherencia y la integración, ¿no? Entre mente, cuerpo, espíritu, y hay una conexión que tiene que suceder entre mente y corazón para que realmente haya una expansión del ser. Si yo soy puro conocimiento y soy pura teoría, sí, les voy a poder hablar de un montón de cosas y puedo escribir 50.000 libros, pero no termino de integrar eso como ser espiritual en la vida porque no lo sentí realmente, no me permití sentirlo. Si yo soy pura emoción, si nos vamos al otro polo, si yo soy pura emoción, soy una agüita que tipo anda ahí perdida por la vida en el sentido de que no tiene algo que la contenga, esta energía puede exacerbarse, como les hablaba antes, y puede vivirse más como una especie de que estoy todo el tiempo navegando entre mareas y tsunamis y es como, che, loco, pero esto nunca se calma y nunca llego a destino, ¿no? Es como siempre voy a estar en ese oleaje constante, que un poco estamos, ¿no? En ese oleaje constante, pero siento que toda esta información y todo el trabajo de conciencia personal y de estas miradas hacia adentro que les propongo y me propongo, tienen que ver con que esas mareas no sean algo tan intenso de vivir y que no nos generen tanto sufrimiento. No vamos a estar evitando el dolor, pero sí podemos evitar el sufrimiento y creo que no es buscar navegar un mar en calma, pero sí buscar que podamos nosotros generar que ese oleaje no nos sobrepase constantemente, ¿no? Que no nos tire una y otra vez y que nos vuelva a hacer reiniciar desde el punto de inicio una y otra vez, ¿no? Es como, uy, me tiró la ola, pum, volví a aparecer en el mismo lugar. Uy, me tiró la ola, pum, volví a aparecer en el mismo lugar. No, cuando yo hago un trabajo de conciencia, voy navegando, me voy conectando con mi sentir, voy haciendo todo este trabajo y voy navegando, voy avanzando un poquito más y en este avanzar voy resignificando, ¿no? Entonces esa vuelta que se dio, porque somos seres cíclicos y todo el tiempo vamos dando vueltas en espiral, no vuelven a iniciar desde el mismo punto. Ojalá, ¿no? Como que hay un estadio de conciencia que me lleva a otro lugar. Que es un poco también lo jupiteriano eso, ¿no? Las ganas de llevarnos a otros estadios de conciencia, de trascender, de evolucionar y de volver a conectarnos con las cosas más profundas que nos atraviesan al ser, que es para qué estamos acá, para qué vinimos, qué somos, hacia dónde vamos. Y yo creo que un poco es el hacia dónde vamos, la respuesta de un Júpiter en Cáncer sería nos vamos hacia adentro, nos vamos hacia el corazón. En el corazón es donde siempre estuvieron todas las verdades, es donde siempre habitó mi certeza interna y que a veces por estar perdido, perdida en mi mente y en las mil posibilidades que me cuenta mi mente, me pierdo de escuchar esa voz interna que proviene de mi corazón. Pero en realidad en mi corazón, en mi mundo interno están todas las respuestas, ahí es donde mora mi verdad. Lo jupiteriano nos conecta con la confianza, con el valor, con la valentía, con el coraje. Es el aventurero que sale a conquistar el mundo. Voy a conquistar ahora mis mundos internos. Voy a volverme maestro, maestra
de todo aquello que mora en mi interior, de todas esas aguas que tal vez antes me colapsaban, ahora puedo empezar a generar maestría sobre ellas. Este tránsito, como les decía, empezó el 9 de junio del 2025 y va a durar hasta los primeros días de julio del 2026. En el medio va a haber una retrogradación desde el 11 de septiembre del 2025 hasta el 11 de marzo del 2026. Va a estar retrogradando ya en los últimos grados de Cáncer. Y yo creo que siempre que un planeta retrograda es una oportunidad para profundizar aún más. Es como si ahora estamos en el momento de exploración, que los jupiterianos tienen mucho que ver con eso, con salir a explorar el mundo. Voy a explorar de qué se trata este nuevo mar que estoy navegando. Cuando empiezo a retrogradar es cuando hago realmente ese proceso de irme totalmente hacia mis adentros para resignificar mi historia personal, individual, interna. Y cuando salgo de esa retrogradación, siento que ahí hay recién una revelación de sentido, una revelación de propósito, de, ahora comprendo por qué es que viví todo lo que viví, por qué es que vengo de donde vengo, por qué todo lo que me pasó en mi pasado para que este hoy sea mi presente. Y cuando yo tengo esta verdad que se revela, tengo una nueva visión y tengo una nueva visión también para poder construir ahora quién quiero ser a partir de ahora, porque el futuro es algo que yo construyo a partir de mi presente. Ahora, si yo ni siquiera tengo conciencia de mi pasado, mi presente se va a desenvolver siempre desde un lugar inconsciente y automático. Y mi futuro, entonces, va a terminar siendo un resultado de esta operación inconsciente, automática, robótica, cuasi que estoy haciendo todo el tiempo. Entonces, esta verdad que se revela con todo este camino hecho y que probablemente sea mucho más clara una vez que ya haya pasado por todo ese proceso de retrogradación, es que voy a poder encontrar sentido, propósito, tal vez una redirección de hacia dónde quiero ahora llevar mi flecha y desde ahí poder tener una nueva visión hacia un futuro, entendiendo que ahora lo que tengo que disfrutar es el viaje y que el viaje canceriano me propone muchas veces quedarme. Porque si yo no me quedo, no pertenezco a ningún lado. Y lo canceriano busca pertenecer. Nosotros como seres humanos buscamos pertenecer, somos mamíferos, buscamos ser parte de una manada y cuando pertenecemos nos sentimos a salvo. Entonces tal vez sea un momento para poder conectarnos con eso otra vez, con esos abrazos, con esa sensación de me quedo en este lugar en donde me siento querido, querida, amado, protegida, protegida y que este lugar lo siento como casa, hogar, familia. Júpiter en Cáncer también tiene que ver con esto, ¿no? Puede que pasen muchas cosas a nivel casa, hogar, familia. Voy a leerles algo para finalizar este video y para que no sea eterno porque me emociono hablando. Y es algo que escribí en torno a este tránsito, así le damos un cierre. Y dice así: empiezo a amigarme con el lenguaje del amor. ¿Qué tiene para decirme la emoción? ¿Qué pasa cuando le doy apertura al sentir? Cuando no intento explicar todo desde la lógica. Cuando mi mente racional se toma una pausa y aparece mi femenino receptivo capaz de conectarse con su sensibilidad a mundos sutiles que me traen más verdades que las que me pueden contar las palabras. Todos somos un pedazo de historia en este gran esquema universal. Todos tenemos alguna herida que sanar de nuestro pasado. Todos venimos de raíces que crecieron como pudieron en ambientes hostiles. Otras con más amor, pero aún así siempre hubo adversidades. Es momento de replantar nuestra historia, de volvernos al útero, para volver a crear un espacio seguro, donde la vida se nutra y crezca. La ternura como bandera, ser calidez en momentos de oscuridad, el abrazo como espacio seguro, la intimidad como nueva forma de vincularnos y como la única posibilidad
en donde lo real emerge. ¿A dónde pertenezco? Los dejo con este poema, poesía, reflexión, como quieran llamarle, y espero que sea un año de mucho aprendizaje, pero que sobre todo seamos capaces de conectarnos con nuestro sentir y que volvamos a lo humano, ¿no? Que al fin y al cabo lo humano es lo que nos mantiene con vida. Que tengan hermoso día, tarde, noche, en cualquier parte del mundo que me estén escuchando. Espero que esto les resuene y que les llegue este mensaje. Me encantaría que me dejen sus comentarios. Los voy a leer siempre con mucho amor. Gracias por estar acá. Quiero comentarles a aquellas que están interesadas en profundizar en este lenguaje astrológico, que quieren empezar a hacer este camino de introspección, de autoconocimiento, de entender estas energías, de poder realmente hacerlas cuerpo, vivenciarlas, integrarlas para llevarnos a un camino de mayor conciencia y por ende de mayor autenticidad y libertad. Estoy abriendo mi primera formación de astrología humanista con este enfoque vivencial. Vamos a empezar el domingo 15 de junio, aún hay tiempo para inscribirse. Vamos a cursar los domingos de junio y de julio. Pueden conectar desde cualquier parte del mundo y en el caso de que no puedan estar, las clases van a quedar grabadas. Vamos a sumergirnos en una primera instancia en las bases de lo que es la astrología, los 4 elementos, las modalidades de los signos y sobre todo nos vamos a sumergir en el viaje de los 12 signos zodiacales, de esta rueda zodiacal, para poder realmente hacer un proceso de profundización en cada una de ellas. Así que si quieren sumarse, son más que bienvenidos. Me pueden escribir por aquí, me pueden escribir también en mis redes. Les voy a dejar el link de mi Instagram en la descripción. Y son más que bienvenidos. Gracias.